Órale, no manches. No cierres este pinche video hasta que veas la venganza más chingona que este ricachón le hizo a su vieja cuando la cachó con su mero carnal. Lo que acabas de ver nomás es el inicio de la revancha más cabrona y calculada que te puedas imaginar, compa. Este güey no solo perdió a su ruca, perdió 20 años de matrimonio, 3 chamacos y 50 millones de verdes en un solo día. Pero lo que hizo después te va a dejar con el hocico abierto, y te juro por la Virgen de Guadalupe que nunca más vas a ver los cuernos de la misma manera, ¿eh? Órale, si te gustó esta venganza épica, dale like y suscríbete al canal. En los comentarios escriban saludos desde su ciudad. Quiero saber de dónde nos ven, carnales. Ricardo Mendoza tenía todo, carnal. Una lana de 200,000 millones de dólares, una casota en Beverly Hills, 3 escuincles bien portados y una vieja que por 2 décadas le había jurado amor eterno. Era el típico millonetas que sale en las revistas, con su sonrisita perfecta y su vida aparentemente padrísima. Pero como siempre pasa con las vidas perfectas, compadre, todo era una mentira del tamaño de la basílica que estaba a punto de explotar de la manera más gacha posible. Ese martes culero, Ricardito decidió cancelar su viajecito de negocios a Dubái, una decisión que le iba a cambiar la vida para siempre, ¿a poco no? En lugar de subirse al avioncito privado, decidió sorprender a su Elena con una cenita romántica. Había comprado champán Dom Perignon de $5,000 la botella, flores traídas de Francia y tenía planeada una segunda luna de miel en las Maldivas. El pobre pendejo no tenía ni idea de que estaba a punto de caminar derechito hacia la traición más culera de su vida. Cuando llegó a su mansión a las 3 de la tarde, algo no estaba chido. El carrito de Elena estaba ahí, pero también había un BMW Prieto que no conocía estacionado bien estratégicamente detrás de los arbustitos. Sus instintos de empresario, esos mismitos que lo habían hecho millonetas, empezaron a sonar todas las alarmas. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir, ¿eh? Entró calladito por la puerta principal y los ruiditos que escuchó desde el segundo piso le helaron la sangre. No eran gritos de peligro, eran los sonidos de su vieja con otro cabrón en su cama, en su casa, mientras sus chamacos estaban en la escuela. 20 años de matrimonio, 20 años de confianza ciegita se hicieron pedacitos en 5 segundos de subir esas escaleras. Pero aquí viene la parte que te va a volar la pinche mente, compa. En lugar de ponerse como loco, en lugar de entrar gritando como cualquier güey haría, Ricardo hizo algo que solo un millonario calculador y frío podría hacer. Se quedó ahí parado, grabando todo con su celular por exactamente 15 minutos. Su cara no mostraba dolor, no mostraba coraje, mostraba algo mucho más culero. Una sonrisita helada de venganza pura. Elena estaba ahí, en su camota de $50,000, con Marcos, su mero carnal de la infancia, el padrino de bodas, el cabrón que había estado en su casa miles de veces, que había comido en su mesa, que había jugado con sus escuincles. La traición no era solo de Elena, era doble, triple, una puñalada por la espalda de las 2 personas en las que más confiaba en este pinche mundo. Después de grabar toda la evidencia que necesitaba, Ricardo bajó las escaleras calladito, se sirvió un whisky de $20,000 y empezó a hacer llamadas telefónicas. Pero estas no eran llamadas normales, eran llamadas que iban a destruir 2 vidas completitas. Primero llamó a su abogado, después a su contador, luego a un detective privado y finalmente a la esposa de Marcos. ¡Híjole! Lo que pasó en las siguientes 6 horas fue la venganza más meticulosa y devastadora que te puedas imaginar, carnal. Mientras Elena y Marcos seguían en la cama, sin saber que los habían cachado, Ricardo activó un plan que había estado preparando sin saberlo durante años. Como todo millonetas inteligente, había protegido sus bienes de maneras que Elena nunca se imaginó. Resulta que el prenup que Elena había firmado hace 20 años tenía cláusulas específicas sobre infidelidad que se le habían olvidado completamente.
Ricardo había sido tan astuto que incluso la casa estaba a nombre de una empresa offshore, los carritos estaban en leasing corporativo y las cuentas bancarias que Elena creía compartir técnicamente nunca fueron suyas. ¡No manches! Pero la venganza apenas empezaba, compadre. Mientras Elena pensaba que era dueña de la mitad de todo, la realidad era que legalmente no tenía derecho a un carajo si se probaba la infidelidad. Y Ricardo no solo tenía pruebas, tenía 15 minutos de video en alta definición que no dejaban lugar a dudas. A las 7 de la noche, cuando Elena bajó toda radiante después de su aventurita, encontró a Ricardo sentado en el sofá con una copita de vino, sonriendo como si fuera un día normal. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», le preguntó con una tranquilidad que daba escalofríos. Elena, sin sospechar ni madres, empezó a contarle mentiras sobre su día de spa y shopping con las amigas. Fue entonces cuando Ricardo puso play al video en la televisión de 85 pulgadas de la sala. La cara de Elena pasó de la confusión al horror absoluto en 0.3 segundos. No podía creer que la había grabado, no podía creer que la había descubierto, pero sobre todo no podía creer lo calmadito que estaba Ricardo. 20 años, Elena, le dijo con una voz tan fría que parecía que la temperatura del cuarto había bajado 10 grados. 20 años te di todo lo que quisiste, te volví millonaria, te di 3 chamacos hermosos, te di una vida que ni en tus sueños más locos habías imaginado, y así me pagas, pinche vieja. Pero la venganza de Ricardo no se quedó ahí, ¿eh? Mientras Elena lloraba y suplicaba perdón, él siguió hablando con esa calma bien culera. «Ya hablé con mi abogado, ya hablé con el detective que te ha estado siguiendo los últimos 3 meses. Sí, Elena, 3 meses que sé sobre tu aventurita con Marcos. También hablé con la esposa de Marcos, que por cierto ya viene para acá con los papeles de divorcio». Elena se desplomó en el sofá cuando se dio cuenta de que no había sido descubierta por casualidad. Ricardo había sabido durante meses y había estado jugando ajedrez mientras ella jugaba damas. Cada movimiento había sido calculado, cada día había sido una actuación perfecta mientras él juntaba evidencias y preparaba la venganza más meticulosa de la historia. «Pero eso no es todo, mi amor», continuó Ricardo con esa sonrisita que ahora parecía la de un tiburón. ¿Te acuerdas cuando te hice firmar esos papeles hace 5 años para la renovación del prenup? ¿Los que dijiste que eran solo formalidades? Bueno, resulta que entre esos papeles había una cláusula bien específica sobre infidelidad que mi abogado redactó. La cara de Elena se puso blanca como papel cuando Ricardo le explicó que según el acuerdo prenupcial actualizado, cualquier infidelidad comprobada significaba que ella perdería no solo los derechos sobre la lana, sino también la custodia de los chamacos si se demostraba que había puesto en riesgo la estabilidad del hogar. Pero la parte más cabrona vino después. Ricardo había estado grabando no solo esa conversación, sino también había instalado cámaras en toda la casa durante los últimos 3 meses. Tenía horas de video de Elena mintiendo, engañando y trayendo a Marcos a la casa familiar. No era solo infidelidad, era una traición sistemática que había convertido el hogar de sus escuincles en una mentira gigante. «Mañana a las 9 de la mañana», le dijo Ricardo levantándose del sofá, «va a llegar mi asistente con los papeles de divorcio, el desalojo de la casa y el cambio de custodia temporal de los chamacos. Tienes hasta el viernes para sacar todas tus cositas personales. Todo lo demás, la ropa de diseñador que te compré, las joyas, los carritos, todo se queda aquí, porque técnicamente nunca fue tuyo». No manches. Pero la venganza apenas empezaba, compadre. Mientras Elena pensaba que era dueña de la mitad de todo, la realidad era que legalmente no tenía derecho a un carajo si se probaba la infidelidad. Y Ricardo no solo tenía pruebas, tenía 15 minutos de video en alta definición que no dejaban lugar a dudas. A las 7 de la noche, cuando Elena bajó toda radiante después de su aventurita, encontró a Ricardo sentado en el sofá con una copita de vino, sonriendo como si fuera un día normal. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», le preguntó con una tranquilidad que daba escalofríos. Elena, sin sospechar ni madres, empezó a contarle mentiras sobre su día de spa y shopping con las amigas.
Fue entonces cuando Ricardo puso play al video en la televisión de 85 pulgadas de la sala. La cara de Elena pasó de la confusión al horror absoluto en 0.3 segundos. No podía creer que la había grabado, no podía descubrirla, pero sobre todo no podía creer lo calmadito que estaba Ricardo. 20 años, Elena, le dijo con una voz tan fría que parecía que la temperatura del cuarto había bajado 10 grados. 20 años te di todo lo que quisiste, te volví millonaria, te di 3 chamacos hermosos, te di una vida que ni en tus sueños más locos habías imaginado, y así me pagas, pinche vieja. Pero la venganza de Ricardo no se quedó ahí, ¿eh? Mientras Elena lloraba y suplicaba perdón, él siguió hablando con esa calma bien culera. Ya hablé con mi abogado, ya hablé con el detective que te ha estado siguiendo los últimos 3 meses. Sí, Elena, 3 meses que sé sobre tu aventurita con Marcos. También hablé con la esposa de Marcos, que por cierto ya viene para acá con los papeles de divorcio. Elena se desplomó en el sofá cuando se dio cuenta de que no había sido descubierta por casualidad. Ricardo había sabido durante meses y había estado jugando ajedrez mientras ella jugaba dama.